Está. Perfecto. Vamos a leer Romanos 8, versículo 26 y versículo 27, ¿ok? Romanos 8, 26, dice así. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas, ¿ok? Dice el versículo 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Okay? Esa es la palabra que tenemos el día de hoy. ¿Okay? Quiero que noten, esta palabra está centrada en el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es probablemente, digámoslo así, el segundo tema principal de Romanos 8. Aparece de forma continua, ¿sí? El primero siendo la salvación y el segundo siendo el Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo, ya hemos aprendido varias cosas acerca del Espíritu Santo. Lo que vemos en este pasaje, en Romanos 8, sin embargo, no es su personalidad, no es quién es, en otras palabras. No estamos observando su identidad como tal. Lo que observamos nosotros es su obra, qué es lo que realiza. ¿Ok? Entonces, si ustedes notan, ahorita vamos a ir por un recorrido de 6 cosas que ya hemos visto de la obra del Espíritu Santo. 6 acciones que realiza el Espíritu Santo. ¿Ok? Y luego comenzamos con nuestro pasaje. Pero nada más quiero que noten eso. ¿Por qué? Porque no quiero que piensen ustedes, el Espíritu Santo no hace absolutamente nada. Todo lo contrario. El Espíritu Santo actúa de forma constante el día de hoy en tu vida y va a actuar en el futuro y le falta todavía de su obra y van a hacer cosas gloriosas que tú y yo tenemos que agradecer que el Espíritu Santo realiza. ¿Ok? Entonces vamos a observar 6 cosas que el Espíritu Santo realiza, 6 acciones que ya hemos visto en nuestros pasajes anteriores. ¿Ok? Chequen. Primera cosa que realiza es que es nuestra guía en la vida cristiana. El día de hoy, el Espíritu Santo, es nuestra guía en nuestra vida cristiana. ¿Sí? En otras palabras, para que tú sepas a dónde ir, tienes que acercarte al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va mostrando qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer a través de su palabra. ¿Sí? Por eso, esta Biblia, nosotros la llamamos la palabra del Espíritu. ¿Sí? La palabra que el Espíritu Santo inspiró. ¿Ok? Chequen el versículo 1. Esto lo observamos en el versículo 1. Dice el versículo 1 de Romanos 8. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú y yo debemos de andar conforme al Espíritu, siendo Él nuestra guía. ¿Okay? Y ese no es el único versículo. De hecho, esta acción del Espíritu Santo aparece constantemente en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es un texto lleno de la guía del Espíritu Santo para nuestra vida cristiana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a los cristianos no nos guía nuestra carne. Nuestra carne son los deseos internos que tenemos nosotros, que son contrarios a la voluntad de Dios. ¿Ok? Nuestra carne son todos esos deseos que se alejan de la voluntad de Dios. Pero nosotros no somos guiados por ellos, aunque sea no primeramente. Nuestra guía principal es el Espíritu Santo, que nos acerca a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces esa es la primera acción. El Espíritu Santo nos guía a través de todas las cosas que son suyas. ¿Sí? Chequen el versículo 5. También viene esa idea. Los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, los que son guiados por el Espíritu, ponen su mente en las cosas del Espíritu. Esos son los cristianos, los que son guiados por el Espíritu Santo y tienen su mente de forma constante en las cosas del Espíritu. Por eso tú estás en este estudio y tú estás en los demás estudios y estás escuchando la palabra cada fin de semana. ¿Por qué? Porque estás queriendo poner tu mente
las cosas del Espíritu, para ser guiado por Él. ¿Sí? Entonces ya tenemos un actuar del Espíritu Santo. Y noten que este actuar sucede cada domingo. Sucede cada que tú vas a la palabra. Cada vez que tú vas a la palabra, estás siendo guiado por el Espíritu Santo y Él está obrando en ese momento. Entonces el Espíritu Santo obra en tu vida todos los días, cuando te acercas a la palabra. ¿Ok? Primera acción. Segunda acción. El Espíritu Santo reveló la palabra. Reveló la palabra. ¿Ok? Eso es lo segundo que hizo. Reveló la palabra. Por eso, en el versículo 2, vemos que la palabra es su palabra. ¿Ok? Chequen el versículo 2. Dice, Romanos 8, versículo 2. Dice, la ley, me estoy saltando una parte, y luego dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Noten, es la ley del Espíritu. Cuando está haciendo referencia a esa ley, está haciendo referencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Está haciendo referencia a esta Biblia. Y está diciendo, esta Biblia es la palabra del Espíritu. ¿Sí? Que es lo que les comentaba ahorita. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la inspiró. El Espíritu Santo fue el que la escribió. ¿Sí? Por eso tú y yo tenemos que agradecer al Espíritu Santo cada vez que leemos esta palabra. Y decirle, estoy leyendo tus palabras. ¿Ok? Y esta palabra es la que te hizo a ti nacer. Cuando te predicaron la palabra y tú te convertiste en cristiano y naciste de nuevo, era la palabra el medio por el cual sucedió. ¿Sí? Entonces agradecemos todavía más a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos trajo a nosotros vida. Y esa palabra fue dada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Segunda acción. Tercera acción. El Espíritu Santo nos resucitará. Nos resucitará. ¿Ok? Nos resucitará. Así como resucitó a Jesucristo después de los 3 días, así el Espíritu Santo nos va a resucitar a ti y a mí en el tiempo futuro. Y eso viene en el versículo 11 de Romanos capítulo 8. Chequen, Romanos capítulo 8, versículo 11. Y denme 2 segundos. Está. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, Romanos 8, 11 dice, me salto otra vez una parte otra vez, dice, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. ¿Okay? Noten, Dios resucitó a Cristo por medio del Espíritu y también Dios nos resucitará a nosotros por medio del Espíritu. Y en ese momento en el que tú seas resucitado, vas a tener una vida eterna. Vas a vivir de forma constante en la presencia de Dios y todo va a ser gracias al Espíritu Santo que te resucitará. ¿Sí? Tercera acción. Cuarta acción. El Espíritu Santo es el guía y el arma. Esta la voy a decir un poquito más lento. El guía y el arma en nuestra batalla contra el pecado. En nuestra batalla contra el pecado. ¿Okay? Es el guía y es el arma en nuestra batalla contra el pecado. ¿Okay? Este va unido. ¿Por qué? Porque lo que observamos en el versículo 13, que es donde está esto, es que tú y yo tenemos que luchar contra el pecado. Y esa lucha solamente va a ser posible si somos guiados por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo hace que sea efectiva esa lucha. Tú no puedes luchar contra el pecado de forma solitaria. Tienes que pelear de la mano del Espíritu Santo. ¿Sí? Es lo que nos dice la palabra. Por ahí se dice en el versículo 13, Romanos 8, versículo 13, dice, si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Sí? Noten, es a través del Espíritu que haremos morir las obras de la carne. Porque el Espíritu Santo te dice,
deja ese pecado, aléjate de eso. Y luego el Espíritu Santo te da las herramientas para luchar contra el pecado. El Espíritu Santo te recuerda la palabra que te salva de esa tentación. ¿Sí? El Espíritu Santo te ayuda en tu lucha contra el pecado. ¿Sí? Esa es la cuarta acción. Quinta acción. El Espíritu Santo es el medio por el cual fuiste adoptado. El medio por el cual fuiste adoptado. Cuando te hiciste hijo de Dios, fue porque el Espíritu Santo estaba obrando ahí. ¿Sí? Si el Espíritu Santo no hubiera estado ahí, tú no serías un hijo de Dios ahorita. Pero lo que nos muestra la palabra en el versículo 15 y 16 de Romanos 8 es que ahí estaba el Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 15 dice, versículo 15, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino han recibido un espíritu de adopción, es el Espíritu Santo, un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre, ¿sí? Por el cual nosotros fuimos hechos hijos de Dios. ¿Okay? Entonces es la quinta acción que realiza el Espíritu Santo. Y la sexta y última acción que hemos visto hasta ahorita está en el versículo 23. Y es que Dios, el Espíritu, nos hace anhelar la vida eterna. Nos hace anhelar la vida eterna. El Espíritu Santo obra en ti un deseo que no tenías. El deseo de estar buscando la vida eterna, esperándola, anhelándola, ¿sí? Y eso se encuentra en el versículo 23. Chequen el versículo 23. Versículo 23 de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros, creyentes, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Esa adopción como hijos está haciendo referencia a la vida eterna, donde tú y yo vamos a tener un cuerpo perfecto que va a poder habitar delante de Dios. ¿Sí? Porque ahorita tú no puedes. ¿Sí? Ahorita si fueras movido delante de la presencia de Dios de forma completa, tu cuerpo se desvanecería por completo ante la santidad de Dios. Pero el Espíritu Santo dice, va a haber un tiempo en el cual ya no va a suceder eso. Vas a tener un cuerpo que va a soportar absolutamente la presencia de Dios y la va a disfrutar. Vas a estar en la presencia, anhélalo. Y por eso, porque tú tienes las primicias del Espíritu, eso es, tienes al Espíritu obrando en ti, por eso tú aguardas, anhelas la vida eterna. ¿Sí? Esa es la sexta acción que realiza el Espíritu Santo. ¿Okay? Se la repito de forma rápida, pero nada más quería que notaran que hay una gran cantidad de acciones del Espíritu Santo. La primera acción es que es nuestro guía, es nuestro guía en la vida cristiana. El Espíritu Santo te guía y te dice por dónde tienes que vivir, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. ¿Sí? Segunda acción, el Espíritu Santo, además de ser nuestra guía, el Espíritu reveló la palabra. ¿Sí? Tercera acción, el Espíritu nos resucitará. El Espíritu Santo nos resucitará. Cuarta acción, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. ¿Okay? Nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. Quinta acción, el Espíritu Santo es el medio por el cual somos adoptados. Es el medio por el cual somos adoptados. Y sexta, nos hace anhelar la vida eterna. ¿Okay? 6 obras magníficas que realiza el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el día de hoy está actuando el Espíritu Santo. Y son obras magníficas porque, si notaron, todas esas obras son un regalo para ti y para mí. Todas esas obras
Son cosas que ni tú ni yo merecemos. Y aún así el Espíritu Santo obra en amor para darnos cada una de estas. Pregunta, si Él está obrando en amor para proveernos de todo esto, ¿cómo tienes que reaccionar tú y yo? La respuesta es bien simple. Tienes que amar al Espíritu Santo. Tienes que amar al Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento, como está escrito en Marcos 12:30, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Marcos 12:30. ¿Sí? Pregunta, si el Espíritu Santo es Dios, ¿esto significa que lo tenemos que amar? Por supuesto que sí, amigos. Tenemos que darnos cuenta que todas estas acciones tienen que llevarnos a amar más grandemente al Espíritu Santo. Tienen que llevarnos a entregar todo nuestro ser a Dios, en este caso a su Espíritu, y ser un motor que está avanzando de forma constante para amarlo más claramente. Yo creo, por eso es que Pablo escribió todas estas acciones del Espíritu Santo. ¿Sí? Deberíamos decir cada uno de nosotros: gracias, Espíritu, porque gracias a ti tenemos vida. Gracias porque tú nos revelaste el Evangelio. Gracias porque tú nos muestras cómo vivir el día de hoy a través de tu palabra. Gracias porque tú nos das nuevos deseos para estar siguiendo a Dios y estarnos acercando cada vez más a su camino y alejarnos del pecado. Gracias, Espíritu Santo, porque nos haces anhelar la vida eterna y porque tú nos vas a resucitar en ese momento. Te amamos grandemente. ¿Sí? Ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, tenemos nosotros una séptima acción que, ojo, recuerden el propósito, tiene que llevarnos a amar más grandemente al Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Cuál es esta séptima acción? La séptima acción, la pueden anotar así, es que nos ayuda en nuestra debilidad al orar por nosotros. Lo repito, nos ayuda en nuestra debilidad al orar por nosotros. En otras palabras, lo que hace el Espíritu Santo aquí es, cuando tú eres débil, cuando yo soy débil, nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? Orando. Ora por nosotros. ¿Sí? ¿Alguna vez les ha pasado, amigos, que no saben ustedes cómo orar? De eso es lo que está hablando el pasaje. Tú no sabes cómo orar, no sabes cómo acercarte a Dios. Piensas, me va a rechazar. No tienes las palabras para acercarte y simplemente te rindes. Ok, respuesta, Dios no se rinde. Él envió a su Espíritu para que Él orara por ti y siguiera con esa oración que tú no puedes dar en ese momento de dificultad. ¿Sí? Y tenemos que observar nosotros esto para amar más al Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea principal aquí? De estos dos versículos, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad al orar por nosotros. El pasaje dice, chequen, versículo 26, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Okay? Y con eso en mente, Pablo empieza a hablar acerca de una intercesión de parte del Espíritu. ¿Qué es una intercesión? Una intercesión es cuando alguien se coloca en lugar tuyo. ¿Sí? Si yo intercediera por ustedes, sería yo hablo por ustedes delante de alguna persona para defenderlos, para estar ayudándoles. En este caso, el Espíritu Santo tiene este papel. Él está siendo nuestro intercesor. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes fuerzas, necesitas que alguien esté actuando con esa fuerza. ¿Sí? Y esto es lo que hace. Una imagen bien bonita, les voy a dar un versículo. El Salmo 89, perdón. Salmo 89, versículo 21, refleja muy bien esta idea. Salmo 89, 21 no está hablando en general a todos los cristianos, está hablando acerca de David, acerca de lo que pasó David. Pero la idea es una idea que es general para todos nosotros. Y a través de estos versículos sabemos que la ayuda es a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Dice el Salmo 89, versículo 21, dice, con él estará siempre mi mano.
mi brazo también lo fortalecerá. Hay un cristiano débil y ahí se encuentra con él la mano de Dios, ¿no? Siempre está ahí su fortaleza. Y en este caso nosotros vemos por Romanos 8, hay una fortaleza, ahí está la mano de Dios obrando a través del Espíritu Santo que nos está ayudando, ¿sí? Por eso es bien bonito. Les digo otras palabras, este es de un predicador de hace unos siglos llamado John Murray. John Murray escribió acerca de este versículo: los hijos de Dios tienen dos intercesores divinos, dos personas que están colocándose en lugar de él. ¿Ok? Imaginen quiénes son. Son Cristo, que ahorita está en el cielo intercediendo por ti y por mí. Cristo, a través de quien llegan nuestras oraciones a Dios, ¿sí? Cristo, que murió por nuestros pecados y el día de hoy está sentado a la diestra del Padre para entregarnos a nosotros todo lo que necesitamos. Primero. Segundo, el Espíritu Santo, que intercede no arriba en el cielo, sino aquí adentro en nuestros corazones. Aquí está intercediendo por nosotros. Por ahí cuando Dios escucha mis oraciones inútiles, mis oraciones vanas, mis oraciones que luego desean cosas malas, escucha en verdad lo que dice el Espíritu Santo. Y eso es lo que pone atención. ¿Ok? Entonces, ese es el punto principal. ¿Ok? Unos segundos, ahí está. Punto principal. Ahora, entonces, tomando en cuenta todo esto, amigos, que eso es lo que viene en estos versículos, vamos a responder 3 preguntas, ¿ok? 3 preguntas acerca de la oración del Espíritu Santo por nosotros, ¿ok? La primera pregunta va a ser, ¿qué ora? ¿Qué ora el Espíritu Santo? Luego vamos a responder, ¿por qué ora por nosotros el Espíritu Santo? ¿Ok? Y tercero, vamos a responder, ¿cómo ora el Espíritu Santo? ¿Ok? Comencemos con la primera. ¿Qué ora el Espíritu Santo? ¿Qué nos dice el pasaje que está orando el Espíritu Santo? ¿Ok? Por aquí lo está viendo, está intercediendo y está intercediendo en una oración. ¿Ok? ¿Sobre qué es esa oración? ¿Cuál es el tema? ¿Ok? Y quiero que noten en los 2 versículos que hay unas pistas que se dan en 3 partes. Chequen, primeramente en el versículo 26 se nos dice que lo que ora el Espíritu Santo es aquello que deberíamos orar nosotros. ¿Ok? Lo repito, es aquello que deberíamos orar nosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo está actuando por nosotros, ¿sí? Lo que tú y yo deberíamos hacer, que no realizamos. Cuando nosotros decidimos no orar o decidimos orar a medias, ¿sí? El Espíritu Santo ora en lugar de nosotros, ¿sí? Chequen el versículo 26, dice, un poquito adelante, dice, no sabemos orar como deberíamos. ¿Aquí qué nos está diciendo? Nos está diciendo que cuando tú y yo oramos o no oramos, no lo estamos haciendo de la forma en la que deberíamos. Y entonces lo que hace el Espíritu Santo es que ora en lugar de nosotros. Como tú y yo somos ignorantes de cómo debemos orar o somos inútiles en nuestra forma de orar en estos momentos, Él ora por nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hace el Espíritu? Lo que tú y yo deberíamos hacer. Orar como deberíamos. ¿Ok? Segundo, chequen igual en el versículo 26, un poco antes. Se nos muestra que en la ocasión en la que ora el Espíritu Santo es el sufrimiento. ¿Ok? La ocasión es el sufrimiento. ¿Ok? Dice el pasaje, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ok? Y eso ya nos está dando otra pista. Ese momento en el cual tú estás orando a medias, ese momento en el cual tú no estás orando, quizás también, es un momento de debilidad. Es un momento de debilidad. Y Él se está metiendo en ese momento para ayudarte, en la debilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué ora el Espíritu Santo? Ora una oración en el sufrimiento de los cristianos. ¿Sí?
Ora oraciones en el sufrimiento de los cristianos, en los momentos de debilidad. ¿Ok? Y la última parte, chequen. En el versículo 27 nos dice que ora conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, ora en nuestro lugar, ora en el medio del sufrimiento y ora de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Okay? En nuestro lugar, en el sufrimiento y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Okay? Dice el versículo 27, Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios. Y tú y yo en el medio del sufrimiento a veces olvidamos la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer? Ora en nuestro lugar cuando estamos sufriendo y ora de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, eso responde a la pregunta, ¿qué ora? ¿Qué ora? Lo voy a decir de forma corta. Ora aquello que deberíamos orar nosotros cuando estamos en el sufrimiento. Ora aquello que deberíamos orar nosotros cuando estamos en el sufrimiento. Sayuri, cuídate, que Dios te bendiga. Aquello que debemos orar nosotros cuando estamos en el sufrimiento, que se apega a la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que ora el Espíritu Santo. Entonces, es una oración extremadamente hermosa, porque cuando tú y yo no oramos lo que deberíamos orar, el Espíritu Santo sí lo ora. ¿Okay? Eso nos dice a nosotros dos cosas, al menos, que el Espíritu Santo sabe pedir conforme a la voluntad de Dios y que tú y yo no sabemos pedir conforme a la voluntad de Dios. En ocasiones, ojo, esto es en ocasiones, ¿okay? No en todo momento. ¿Okay? Lo ideal es que tú y yo aprendamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Pero en los momentos en los cuales no podemos orar conforme a la voluntad de Dios, ahí está Dios y está ayudándonos. Y es algo bien, bien hermoso, porque significa que Dios no nos deja solos, sino que ese espíritu que habita en nosotros está para ayudarnos, a ti y a mí. ¿Sí? Entonces, primeramente, ¿qué ora el Espíritu Santo? Ora oraciones en lugar nuestro, conforme a la voluntad de Dios, cuando tú y yo estamos sufriendo. ¿Ok? Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué ora el Espíritu Santo? ¿Por qué ora por nosotros el Espíritu Santo? Una disculpa, es que me salté una parte. ¿Por qué ora por nosotros? En otras palabras, ¿por qué yo no soy el que lo está orando, sino que es el Espíritu Santo? ¿Qué hace que yo no esté orando de una forma correcta, que necesite la ayuda del Espíritu Santo? Y la respuesta está bien sencilla. Dice el versículo 26, no sabemos orar como deberíamos. ¿Por qué? Porque nos ayuda el Espíritu en nuestra debilidad. Debilidad. Esa palabra es la que define por qué. ¿Por qué no estamos orando correctamente? Porque tenemos debilidad. ¿Okay? Esta palabra, debilidad, hace referencia a una gran cantidad de cosas, amigos. Podría hacer referencia a una enfermedad, podría hacer referencia a la naturaleza humana que tenemos nosotros, que es de pecado, ¿sí? Que tiende al pecado más bien. Podría estar haciendo referencia a persecuciones, ¿sí? Puede hacer referencia a cualquier tipo de debilidad, ¿ok? Pero quiero que noten que hay una debilidad específica que tiene en mente estos pasajes. Chequen, por ejemplo, el versículo 18 al versículo 25. No vamos a leer todo, pero quiero que noten aunque sea el 20 y el 23. En esos dos versículos se nos muestra que tú y yo tenemos al menos dos debilidades, ¿ok? En este tiempo presente. ¿Cuáles son esas debilidades? Primera debilidad, vivimos en un mundo inútil, un mundo vano, ¿ok? Un mundo que tiene pobreza, desastres naturales, enfermedades, un mundo que tiene escasez de alimentos en algunos momentos, un mundo que tiende a tener climas devastadores, muy fríos o muy cálidos, ¿sí? Un mundo que, podemos decir nosotros así, está muriendo, ¿sí? Vivimos en un mundo bastante pesado para muchos. No todos lo experimentamos. Ojo, tú y yo probablemente experimentamos lo más sencillo de este mundo.
pero vivimos en un mundo que es vano, ¿sí? Un mundo que está pasando y que a pesar de que es hermosísimo, y eso lo platicamos hace unas sesiones, a pesar de que es hermosísimo en muchos lugares y todavía refleja la gloria de Dios, aún así, en muchos otros momentos, es un mundo que está muy devastado, ¿sí? ¿Por qué? Por todo tipo de sufrimientos, ¿ok? Y segundo, aparte de que vivimos en un mundo vano, segundo, tenemos un cuerpo caído, un cuerpo caído. Tu cuerpo, mi cuerpo, tienden al pecado. Y hasta que no sea arreglado ese problema, tú y yo vamos a seguir pecando el resto de nuestra vida. Entonces, estos dos problemas nos traen sufrimiento a cada uno de nosotros. Somos débiles por estos dos problemas. ¿Okay? Versículo 20, nada más para que noten de dónde vienen. Versículo 20, la creación fue sometida a vanidad, dice el versículo 20. ¿Okay? La creación fue sometida a la caída. Cayó, se hizo vana, eso es inútil. ¿Okay? Por eso tiende a la muerte. Y segundo, versículo 23, nosotros aguardamos ansiosamente, está hasta el final del versículo 23, aguardamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. La aguardamos, porque ahorita también mi cuerpo tiende a la muerte. ¿Sí? Entonces, dos problemas, dos debilidades grandes, debilidades extremadamente grandes que nos impiden a ti y a mí orar de forma correcta. Ahora tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Por qué te impide a ti orar de forma correcta? Que el mundo sea vano, que el mundo tienda a lo malo, ¿sí? O que tu cuerpo tienda al pecado. ¿Por qué te impiden orar de forma correcta? ¿Ok? Les doy unas respuestas, ¿ok? A veces no oramos de forma correcta porque no sabemos qué es lo correcto para orar. Tú no sabes qué tienes que pedir. Y entonces, como está atacándote la escasez, una tragedia, una muerte, como está cayendo sobre ti pobreza, como está cayendo sobre ti alguna mala relación, algún abuso, alguna dificultad, en ese momento empiezas a tener una oración en ti de venganza. Dices a Dios, Dios, deshazte de él. ¿Sí? Una oración de venganza de la persona que me haya herido. ¿Sí? O una oración suicida, que es otra oración incorrecta. Una oración como la de Job. ¿Se acuerdan ustedes cuando Job pasó toda esa dificultad? Comenzó muy bien, pero después se fue debilitando. Y entonces él dijo en una oración, la muerte en lugar de mis dolores. Eso es, prefiero la muerte que ya estar siguiendo pasando eso. Y otra vez es una oración incorrecta. En ocasiones, la debilidad que tú y yo tenemos nos envía a estas oraciones y deberíamos de querer rechazarlas por completo. Pero hay ocasiones que pasan y van a pasar en sus vidas. ¿Sí? Esa es una primera razón por la cual nuestra debilidad no nos deja orar correctamente. Una segunda razón, porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Eso es, quizás sí estoy creyendo lo correcto y estoy rechazando todo lo incorrecto, pero luego no sé cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? En ocasiones no nos damos cuenta nosotros en estos momentos que somos tan pequeños, tan finitos, ¿sí? Que no sabemos qué es lo que Dios quiere. No sabemos si Dios quiere librarnos de los sufrimientos o si Dios quiere solamente fortalecernos en estos sufrimientos. Y entonces tú te empiezas a presionar tanto por querer conocer la voluntad de Dios que no oras ni por una ni por la otra, ¿sí? O piensas que si oras por una, estás orando mal, ¿sí? No sabemos por qué orar, porque tú no sabes si lo que Dios quiere es sanación o no, ¿sí? Y entonces empiezas a orar de una forma incorrecta, ¿sí? Sin conocer la voluntad de Dios, ¿ok? Ojo, nada más un pequeño paréntesis. Ojo, la voluntad de Dios, esto es cierto, no siempre es sanación, no siempre es sanación. ¿Okay? Hay veces
en que la voluntad de Dios es simplemente fortalecerte en el día malo, ¿sí? Acompañarte, para que muestres delante de todos los demás que Dios vale más que el dolor que puedas estar pasando. ¿Ok? No más quiero dejar eso en claro. Es bueno que oremos por sanación y es bueno que oremos por fortaleza. Oren por los dos, por favor. ¿Sí? Pero si Dios dice no sanación, que la fortaleza sea más que suficiente para ustedes. ¿Ok? No se presionen por esto. Ahorita voy a decirles por qué no se tienen que presionar, pero no se presionen por saber si es una o la otra. ¿Ok? Oren las dos. ¿Ok? Y no oren solamente una pensando que a fuerzas esa es la respuesta de parte de Dios. ¿Ok? Hay una predicadora bien famosa en Estados Unidos que es reconocida por esto. Ella básicamente tiene este pensamiento donde dice, la voluntad de Dios siempre es la sanidad. Si no, Dios sería malo. Eso es una mentira completa. ¿Okay? Dios sabe la forma en la que actúa para traer la mayor bondad a cada una de nuestras vidas. ¿Okay? Y eso no siempre va a ser sanidad. ¿Okay? Termino el paréntesis. De todos modos, seguimos con la idea. Otra razón por la cual no sabemos qué orar en ocasiones es porque queremos saber exactamente cuál es la voluntad de Dios en esto y no la sabemos porque tú y yo somos finitos. ¿Okay? Segunda razón. Pero tercera razón, y esta es a la que quiero ponerle mayor énfasis. Tercera razón, no lo pedimos de corazón. No lo pedimos de corazón. En otras palabras, quizás sabes tú que no tienes que orar por las cosas incorrectas, como la venganza o como el suicidio. Quizás sabes tú que tienes que orar por las cosas correctas, como fortaleza y sanidad, independientemente de cuál quiera Dios. Pero en ese momento de dificultad, amigos, el corazón no está contigo. El corazón no entiende las cosas que tú sabes en tu mente. Y entonces oras oraciones a medias. ¿Sí? Oras, yo sé, Dios, que tú vas a traer sanación o vas a permanecerme aquí, pero en mi corazón no siento ningún amor a la decisión que tú estás tomando. ¿Sí? Eso es algo bastante malo, ¿saben? Y sucede nosotros no somos como Jesucristo. Jesucristo en Getsemaní, ¿se acuerdan ustedes de su oración? Su oración fue que no se haga mi voluntad sino la tuya. A pesar de que lo estaba sufriendo, estaba entregándose de corazón completo a Dios. Pero de a ti y a mí se nos dificulta un buen en muchos momentos. Eso nos dice por qué el Espíritu Santo tiene que interceder por nosotros. Porque con esa debilidad tan grande que nosotros tenemos, no podemos orar una oración correcta. Necesitamos a alguien que ore con un buen corazón las decisiones correctas y se aleje de todo lo malo. Y ese es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo obra en ese momento. ¿Okay? Nada más quiero que noten eso y no decir que lo noten un momentito en la vida de Pablo. Pablo, ¿se acuerdan ustedes de 2 Corintios 12? No lo vamos a ver, pero ahí aparece el aguijón en la carne. 2 Corintios 12. Y esto es algo bastante similar a lo que estamos viendo aquí. En 2 Corintios 12, el corazón de Pablo estaba con sanidad, pero la voluntad de Dios no estaba con sanidad. ¿Sí? Y Pablo tuvo que ser transformado antes de aceptar eso, antes de aceptar que a través de la debilidad iba a tener fortaleza. ¿Okay? ¿Quién estuvo orando mientras por él? Estuvo orando el Espíritu Santo. Y por eso todo salió de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Okay? Igualmente, Pablo estuvo en otro momento en la cárcel. Si ustedes checan Filipenses 1, pueden observar cómo es que Pablo se encontraba en la cárcel en ese momento. ¿Sí? Y Pablo tenía dos decisiones. Él podía orar porque ya estuviera delante de la presencia de Dios, que ojo, ese en este caso no era suicidio, era simplemente que termine la condena y pueda estar delante de ti. ¿Sí? Esa era su oración, quiero estar delante de ti. Y la otra oración que él tenía en la mente era, o
puedo decidir quedarme, orar porque me quede, para que pueda seguir obrando por tu iglesia. ¿Sí? Oraciones correctas, pero no sabía cuál. ¿Quién decidió? Dios. Y el Espíritu Santo oró por él. ¿Sí? El Espíritu Santo estaba orando y así con cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos que buscar saber cuál es la voluntad de Dios. Eso es bien seguro. Pero mientras no la sepan en algún momento, tengan la seguridad de que en ese momento de dificultad el Espíritu está obrando lo correcto. Está orando lo correcto. ¿Sí? Y ahora vamos a responder la tercera pregunta. ¿Cómo ora por nosotros? ¿Cómo ora por nosotros? Y con esa terminamos, ¿ok? Esa pregunta, ¿cómo ora el Espíritu Santo por nosotros? Y tenemos dos partes en el pasaje que nos dicen cómo ora por nosotros, ¿ok? Les voy a decir, la primera es el versículo 27, cuando termina, conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Eso qué significa? Que está orando en esos momentos de dificultad todo lo que Dios quiere para tu vida. ¿Sí? En ese momento el Espíritu Santo está orando, y ojo, les voy a dar una lista, ¿ok? Y es una lista que deberíamos orar. Se los voy a dar. Está orando el Espíritu Santo por santidad para ti. Está orando el Espíritu Santo por fe, santidad, fe. Está orando para que tú confíes en ese momento. Está orando por esperanza para ti. Porque tú pienses más en las cosas futuras que en las que estás viendo en el presente. Está orando por gozo, santidad, fe, esperanza, gozo, para que no solamente pases las dificultades, sino que tengas victoria en medio de cada una de ellas. ¿Sí? Está orando por el fruto del Espíritu. Está orando para que tú tengas todas las partes de este fruto. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Si alguna me faltó, anótenla, siempre me falta alguna. Pero está orando porque tengas ese fruto. ¿Sí? Está orando. 6. Todos los mandamientos de la Biblia sobre ti. ¿Sí? Todos los mandamientos de la Biblia sobre ti. ¿Sí? No hay absolutamente ninguna duda que debemos de orar por todas estas cosas. Pero tenemos una esperanza, amigos, cuando fallamos, cuando tenemos alguna dificultad, tenemos la esperanza de que en ese momento está orando el Espíritu todas estas bondades sobre ti y sobre mí. Esa es la razón por la cual, después de una enorme dificultad, amigos, por la cual después de una enorme tentación, al siguiente día tú no te despiertas un no cristiano, porque esa oración está constante todos los días por ti. ¿Sí? ¿Nos hayan preguntado ustedes esa parte? ¿Por qué no se despiertan como un no cristiano? ¿Por qué no desaparece su esperanza, su gozo en Dios? Su esperanza sigue teniendo, aunque esté poquita, no se desvanece. Respuesta, porque el Espíritu sigue intercediendo cada día por cada uno de nosotros en esas enfermedades, abusos, pérdidas de bienes, pérdidas de gente querida, ¿sí? Y cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios, Él está pidiendo la voluntad sobre ti. ¿Sí? Primera respuesta, está pidiendo cómo, conforme a la voluntad de Dios. Y segunda respuesta que nos provee nuestro pasaje. La segunda respuesta se encuentra al principio del versículo 27. Y es, al final del versículo 26 y principio del 27. Y la respuesta la vamos a colocar así, ¿ok? Segundo, ora en tu lugar. Ora conforme a la voluntad de Dios, primero, y ora en tu lugar. Ora en tu lugar. ¿Por qué? ¿Qué dice el final del versículo 26? Dice,
el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña el corazón, los corazones, perdón, sabe cuál es el sentir del Espíritu. Esas dos partes son esenciales, ¿ok? Esenciales. Primeramente, porque está diciendo que Él intercede. Eso es, está en nuestro lugar, ¿sí? Está colocándose por nosotros, ¿ok? Es lo primero que se ve. Eso ya lo hablé hace rato. Pero lo segundo que quiero que noten es la parte de gemidos indecibles. Gemidos indecibles. ¿Qué significa eso? Esa palabra está haciendo referencia a sin palabras. Literalmente es sin palabras. Con gemidos sin palabras. ¿Okay? El Espíritu Santo está orando con gemidos sin palabras. ¿Okay? ¿Qué es un gemido? Un gemido es una expresión, es algún ruido que tú estás realizando, ¿sí? Sin palabras. En otras palabras, ¿sí? ¿Por qué es importante eso, ojo? Es importante porque lo que está haciendo referencia con esto no es a una lengua angelical, no está haciendo referencia a que el Espíritu Santo está hablando en otro idioma que sea entendible para Dios, pero no es entendible para nosotros. Eso no es lo que significa. Está diciendo más bien que lo que se refiere es que el Espíritu ora no con palabras, sino con un sentir, ¿ok? Noten el versículo 27, ahí es donde se clarificaba. Aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando tú estás en esa dificultad y no lo sientes, no sientes ese amor por Dios, no sientes esperanza, no sientes esa fe para estar orando, el Espíritu Santo sí la tiene. Y lo que observa Dios en la oración, aquí principalmente, es ese sentir. El Espíritu Santo ve que diga, el Dios Padre ve la oración y en esa oración ve el sentir del Espíritu Santo en lugar de tu corazón. Tu corazón amargado, tu corazón desalentado, tu corazón desanimado. En vez de ver eso, observa un corazón esperanzado, el corazón del Espíritu Santo. Sí. Así ora por nosotros. Ora conforme a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, y ora conforme al sentir de Dios en nuestro lugar. Sí. Entonces, amigos, es lo que nos muestran estos versículos. Entonces voy a terminar con cuatro palabras de aliento para nosotros, de acuerdo a lo que acabamos de ver. ¿Okay? 4 palabras de aliento. Quiero que noten, que recuperen 4 cosas. ¿Okay? Quiero que sepan primeramente que no se espera que tú sepas toda la voluntad de Dios en todos los aspectos. ¿Sí? Cuando oras, siempre es bueno que tú sepas cuáles son las voluntades de Dios. Eso es increíblemente esencial. Pero noten que no se espera que tú las sepas en todos los aspectos. Hay cosas que no vas a saber. Hay cosas que tú y yo no vamos a saber. Vamos a saber que tenemos que orar por fe, por esperanza, por amor, por pureza. Claro que sí. Pero en ocasiones no vamos a saber nosotros si Dios quiere librarnos de alguna enfermedad o si quiere fortalecernos en ella. ¿Sí? No vamos a saber nosotros si Dios quiere que permanezca esa relación o si quiere que se rompa esa relación. No vamos a saber nosotros si Dios quiere que entres a esa escuela o Dios no quiere que entres a esa escuela. ¿Okay? No se espera que tú ores esa parte. ¿Sí? Eso nos tiene que proveer a nosotros de ánimo. Tú tienes que orar lo más cercano que puedas a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra. Pero todo lo demás se lo dejas a Dios. No añadas a tus cargas la preocupación de conocer toda la voluntad de Dios. ¿Ok? Conoce lo que viene aquí y eso que llene tus oraciones. Y el resto déjaselo en las manos a Dios. ¿Ok? Primera palabra. Segunda palabra de ánimo. Esta palabra es: estén alentados de que en su debilidad, en cualquier enfermedad, en cualquier pérdida, en cualquier dificultad, en cualquier peligro, estén alentados
que el Espíritu está orando por ustedes y no contra ustedes. ¿Okay? Estén alentados en las palabras que siempre van a ser defendidos. Por eso es que los versículos que vienen, que vamos a observar nosotros las próximas semanas, terminan en versículo 31. ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿No? Versículo 31, perdón, es: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es, tenemos a Dios completamente de nuestro lado, amigos. Completamente de nuestro lado. Aún en esas debilidades donde nos queremos separar, sigue obrando por cada uno de nosotros. Y el Espíritu intercede por nosotros y no contra nosotros. ¿Ok? Segunda palabra. Tercera palabra de ánimo. Dios escudriña tu corazón. Y aun cuando tu corazón no está bien, observa el corazón del Espíritu Santo. Dios escudriña tu corazón. Y aun cuando no se encuentra bien, por la dificultad, por la debilidad, aún así Dios observa un corazón hermoso. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo y está hallando a Dios ahí. Está encontrando los gemidos indecibles de su sentir, que es un sentir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no te preocupes si alguna vez alguno de ustedes ha pensado, voy a perder la salvación. No se preocupe. Si alguna vez ustedes han pensado, como no oro bien, Dios me va a dar maldad. No se preocupen. ¿Sí? Todo lo que Dios obra, por eso lo obra en amor. Porque todo lo que está viendo en ustedes, en esas oraciones, es esa hermosura del Espíritu Santo que está intercediendo por ustedes. Esa es la palabra. Y cuarta palabra, y última. Finalmente, quiero que noten algo que estaba implícito. Todo el tiempo Dios escucha las oraciones. Está implícito aquí. Dios escucha completamente la oración del Espíritu Santo. Ninguna oración es rechazada, siempre es respondida. Y eso debe alentarnos a nosotros. Lancen sus oraciones a Dios. Las oraciones que no se encuentren conforme a la voluntad de Dios, intenten perfeccionarlas y dependan de ese Espíritu Santo para cada una de ellas. ¿Ok? Esas son mis palabras de ánimo para terminar este estudio. Vamos a orar. ¿Va? ¿Me acompañan? Padre, gracias porque nos permites estar en este día delante de tu presencia. Gracias porque a través de tu palabra podemos escuchar cómo es que tú nos hablas cada uno de nuestros días y cómo es que ahorita nos quieres motivar a nosotros en nuestras debilidades, a que dependamos completamente de tu Espíritu. Gracias porque tú lo diste y lo entregaste para que habitara en cada uno de nosotros. Gracias porque Él obra el día de hoy en amor por cada uno de nosotros y a pesar de que somos imperfectos, Él continúa obrando para ayudarnos. Padre, te pedimos para que podamos crecer en amor por este Espíritu Santo, para que podamos crecer nosotros y no rendirnos ante las debilidades, Padre. No queremos utilizar esto como una excusa para estarnos rindiendo cada vez que tenemos alguna dificultad, sino más bien solo tener esperanza de que aún en esos momentos donde fallamos, que aún en esos momentos tú estás obrando por nosotros. Padre, te damos las gracias por ese enorme amor con el que nos amas cada día, porque no lo merecemos. Y aún así, tú nos los entregas. Te pedimos perdón por las veces que hemos actuado mal en estas dificultades. Y te damos las gracias porque aún así este Espíritu habló bondad y por eso el día de hoy todos nosotros nos sabemos bendecidos, nos sabemos amados por ti y sabemos que solo gracias a ti hemos llegado hasta este momento. Padre, gracias porque tu brazo está fortaleciéndonos y tu mano está siempre con nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. No sé si se cortó, pero espero que no.